Ahora ya que nos conocéis un poco mejor, paso a presentar a nuestra primera ponente. Yo estoy muy contento, Adela, que estés con nosotros. Para mí es un honor, lo digo sinceramente, y sé que para ti es un esfuerzo que agradezco de manera especial. Adela Cortina merece poca presentación. Ya le he dicho, no voy a perder mucho tiempo en presentarte. Casi todo el mundo conoce a Adela Cortina. Tiene una larga trayectoria profesional, científica, que ha conseguido recabar un prestigio a todos los niveles. Como sabéis, es catedrática emérita de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia. En su formación ha estudiado en Múnich, Frankfurt, Lovaina, Ámsterdam, Estados Unidos y Cambridge. Ha sido profesora invitada en numerosas universidades. Formó parte en el año 2008 de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, primera mujer que ingresaba en dicha academia. Y, sobre todo, lo último que quiero decir, ¿ves cómo soy breve de verdad, Adela? Soy breve de verdad. Virtud rara hoy en día. Lo último que quiero decir es este libro recién nacido de Adela, para que veáis que sigue con una actividad frenética, intelectual, que os recomiendo a todos y que se llama, ella lo había traído también, pero yo me he adelantado y también lo tengo, Ética interrogante, ética o ideología de la inteligencia artificial. Sugerente y título para este libro. Después presentaremos algún otro libro de algún otro de nuestros colaboradores que han traído también sus obras recientes. Sin más, Adela, te escuchamos. Gracias por todo. Bueno, pues ante todo, muchas gracias por la presentación tan cariñosa. Muchas gracias al rector por enseñarme otra vez su casa y dejarme intervenir en ella. Y gracias también a Vicente Bellver, que fue el que me escribió los correos y el que hizo el contacto a través de todos esos artilugios. Pues gracias a todos, estoy encantada de encontrarme en esta universidad que realmente está preciosa. Hay que reconocer que es una verdadera belleza y dentro de unos temas que nos preocupan tanto a todos porque son sencillamente cruciales para la vida de las personas y también de la naturaleza. El tema que veíamos era, o que había propuesto, era el del marco ético y, como se ha dicho, pues he publicado recientemente este libro de ética o ideología de la inteligencia artificial. Se verá un poco en la exposición el porqué del título, pero tiene un subtítulo que me parece que conviene recordar y que a mí casi me interesa más esa parte que la parte de la ética de la inteligencia artificial, que es el eclipse de la razón comunicativa en una sociedad tecnologizada. Los dos niveles están estrechamente ligados, pero explico la segunda parte, porque de la otra es de la que me estaré ocupando todo el tiempo. Como saben los presentes, en el siglo pasado se produjo lo que los creadores de la Escuela de Frankfurt llamaron el eclipse de la razón, porque decían que estaba triunfando en todo el mundo la razón instrumental. La razón instrumental es la que entiende de medios y no entiende de fines, sino que trata de ver cuáles son los medios más adecuados para los fines que cada quien persigue. Y se decía desde aquella perspectiva, siguiendo a Max Weber, que no había fines últimos compartidos entre todos los seres humanos, sino que al producirse el eclipse de la razón habían quedado nada más los medios. Podemos discutir sobre los medios, podemos hablar de los medios, pero no podemos ponernos de acuerdo en los fines, porque decía Max Weber que en cuanto a los fines últimos, cada quien tiene su Dios y no es posible ponerse de acuerdo racionalmente en cuáles son los fines últimos que vamos a perseguir. Eso es, si recuerdan los presentes, la famosa crítica a la razón instrumental y la triste constatación de que los seres humanos no tenemos fines últimos en los que ponernos de acuerdo y, por lo tanto, no podemos construir nada juntos desde un punto de vista racional. La segunda generación de la Escuela de Frankfurt, porque los que criticaron la razón instrumental fueron los de la primera generación, Adorno y Horkheimer. Los de la segunda generación, entre ellos fundamentalmente Habermas, que es el más conocido y además el que lanzó la propuesta, pues lanzó un camino de salida, y el camino de salida era que además de la razón instrumental los seres humanos utilizamos otra razón, que es la razón comunicativa.
La razón comunicativa no solamente no es la que entiende de medios, sino la que crea intersubjetividad, la que posibilita que los seres humanos se pongan en relación, se pongan de acuerdo y, por lo tanto, decidan desde los fines últimos que quieren perseguir cuáles son los medios que van a utilizar. Muchos de nosotros respiramos contentos de que se hubiera dicho hay otra salida, existe la racionalidad comunicativa, porque los seres humanos somos en diálogo, somos en relación. Todo el tiempo estamos discutiendo unos con otros y nos hacemos en diálogo y no somos individuos aislados que un buen día deciden encontrarse y proponerse metas comunes. Yo voy a empezar desde ahí porque creo que la idea de que somos en diálogo, somos en relación, es básica para entender todo lo que después vamos a discutir. Muchos nos pusimos muy contentos con la racionalidad comunicativa y nos apuntamos a la ética dialógica. Yo me apunté a la ética dialógica y todos los de nuestro grupo estamos de acuerdo con que somos en diálogo y tenemos que entablar diálogos y, sobre todo, que claro, podemos ponernos de acuerdo en fines comunes. Si hoy en día habla en la prensa, verán que es muy difícil ponerse de acuerdo en fines comunes. Y, sin embargo, si queremos construir juntos la humanidad, tenemos que ponernos de acuerdo en fines comunes, tenemos que entendernos de alguna manera, porque si no, en este momento de globalización en el que tenemos tal cantidad de desafíos impresionantes, ¿quién decide hacia dónde queremos ir? ¿Quién decide hacia dónde queremos ir? ¿Quién decide qué queremos hacer con la inteligencia artificial? ¿Quién decide qué queremos hacer con la inmigración? ¿Quién decide qué queremos hacer con absolutamente todo? ¿Somos sujetos pacientes de todo, sujetos pasivos de todo? ¿O somos sujetos activos que nos ponemos de acuerdo y creamos intersubjetividad? Bueno, pues mi libro, que es de inteligencia artificial, por supuesto, está escrito desde el trasfondo de lamentar que se haya producido el eclipse de la racionalidad comunicativa, que no haya modo de que nos pongamos de acuerdo, que no haya modo porque en la opinión pública aparecen una serie de problemas que hacen que esté obstaculizada la comunicación. Todos los presentes han oído hablar de las polarizaciones que son normalmente adrede, no son polarizaciones casuales. Todos han oído hablar de las convulsiones que hay en nuestro medio. Todo ello se produce porque hay un eclipse de la racionalidad comunicativa y el mundo de las plataformas tiene mucho que ver con ese eclipse. A mí me parece que es un tema que hay que atajar y que hay que considerar, porque si no, no somos sujetos de nuestra historia, no somos sujetos de nuestro mundo y no tenemos fines compartidos, lo cual me parece realmente desastroso. Desde esta perspectiva es desde la que quiero enfocar mi planteamiento de la inteligencia artificial, que empezaré o seguiré diciendo que la ética de la inteligencia artificial es una de las éticas aplicadas que ha nacido en el siglo XX. Efectivamente, en el siglo XX nacen, saben los presentes, que nacen las llamadas éticas aplicadas, y si no lo saben yo se lo cuento, y efectivamente es muy importante la revolución de las éticas aplicadas, porque lo que viene a decir es que hay una serie de principios comunes que se están aplicando a cada una de las esferas de la vida social. Las primeras éticas aplicadas serían en los años 60-70 del siglo pasado la ética de la empresa, la bioética y la ética del desarrollo humano. Las pioneras serían la ética de la empresa, la bioética, de la que ustedes saben tanto, y la ética del desarrollo humano. Esas son unas éticas que van tomando un nivel global, porque plantean temas globales y se van planteando globalmente. En el siglo XX también nace la inteligencia artificial. Lo recuerdan perfectamente, es a través de la famosa conferencia de Dartmouth que
se unen McCarthy, etcétera, y entonces hacen un proyecto, el famoso proyecto, en el que se trata de ver si es posible construir algún tipo de máquinas que si fueran seres humanos actuarían como inteligentes, máquinas inteligentes, como si fueran inteligentes, que actúan como si fueran inteligentes. A mí me importa mucho desde el principio recordar que es como si fueran inteligentes, otros autores lo hacen obviamente, no soy la única. Se trata de ver máquinas que actúan de tal manera que si fuera un ser humano el que se condujera de esa manera, pensaríamos que se conduce de una manera inteligente. Pero siempre está planeado la idea del also alemán, la filosofía del como si. Se construye como si es una simulación. Esto no hay que olvidarlo en absoluto porque es fundamental para lo que vamos a ver después. Nace la inteligencia artificial con ese propósito de estudiar todos los lados de la inteligencia humana para ver si se pueden construir inteligencias artificiales. Desde esa perspectiva aparecen una serie de propuestas que se ha dicho ya, de reacciones que se han dicho ya de alguna manera, reacciones que son fundamentalmente de entusiastas y reacciones de temerosos. Los temerosos no son ningunos descalificados, sino que son gentes muy importantes que dicen que lo peor que le puede pasar al ser humano es que haya una inteligencia artificial. Dicen que, efectivamente, si se crean inteligencias artificiales, van a crear una especie superior a la humana y que esa especie superior a la humana nos destruirá. Esto lo dicen gentes muy interesantes como Stephen Hawking, no es ningún iletrado, sino gente de primera que entiende que si nos empeñamos en crear esa inteligencia artificial, pues será una especie distinta que vendrá a destruirnos. Como esto viene rodeado de una gran cantidad de novelas, de películas, de leyendas, en las que efectivamente aparecen unos seres terroríficos que están acabando con los seres humanos, algunos se tomaron muy en serio que eso era un verdadero problema y que eso había que ponerle algún tipo de parapeto. Efectivamente, esos eran los que practicaban lo que se llamó la frankenfobia. La frankenfobia tiene en su trastienda la idea, que es una novela preciosa cuya lectura recomiendo a todo el mundo, la lectura de Frankenstein, el Prometeo moderno, de Mary Shelley, le recomiendo a todo el mundo porque es una belleza. Realmente la crítica no me voy a extender porque si no ya no hablo de otra cosa, pero es que me parece genial cómo efectivamente lo que el monstruo está criticando a Frankenstein es que le ha construido de una manera que no puede encontrar a un semejante. Y como no tiene un semejante, es muy desgraciado. Cómo me construye con un afán de felicidad y no me construyes a un semejante, alguien con el que yo pueda ponerme a dialogar, a vivir la vida juntos, y por eso odia a su creador, porque le ha creado sin un semejante. No se pierdan. Bueno, la expresión que se ha sacado para quienes estaban en contra de la inteligencia artificial era la frankenfobia, la idea de que hay una fobia a ese tipo de seres que son creados como entre seres humanos y seres artificiales. Son una gran cantidad de gente y además los encontramos en la vida diaria, gentes que están asustadas por una inteligencia que puede llevarnos a desastres. En el extremo contrario están efectivamente los entusiastas, los que opinan que realmente llegan a decir que existe un deber moral de crear esas máquinas, de poner todo el esfuerzo de crear esas máquinas, que sean máquinas que lleguen a superarnos, a crear una especie que sea superior a la humana, no solo desde el punto de vista de la computación, que es lo primero que se puede hacer. Tiene una cantidad de datos impresionantes, los macrodatos, una capacidad de computación genial, pero además dicen
si les dotamos de una ética en virtud de la cual sean mejores que nosotros, pues habremos hecho una gran aportación, porque los seres humanos habremos tenido la grandeza de crear una especie superior a la nuestra. Y eso sería un gran timbre de gloria, haber conseguido. Esto que estoy diciendo, como saben los presentes, no es hablar por hablar, sino que hay gentes que lo escriben, que lo dicen. Y, por ejemplo, el libro de Mo Gaudat, El temor a las máquinas, pues, bueno, él es por supuesto, trabaja en una empresa de inteligencia artificial y vive de inteligencia artificial, y entonces lo que dice es que hemos de educar a las máquinas desde pequeñitas, como si fueran bebés, para que fueran tomando decisiones llevadas por valores morales superiores, de tal manera que sean gentes muy bondadosas y que nunca nos hagan daño. Y entonces aquí se plantean una serie de problemas técnicos, como meter en las mentes de las máquinas unos valores, y ese es un problema técnico tremendo, y problemas morales, qué valores se les insertan a las máquinas, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo multicultural. Eso no es ninguna broma, vivimos en diferentes culturas. ¿Cuáles son las máquinas que les vamos a insertar, o los valores que le vamos a insertar en sus mentes a las máquinas para que sean más bondadosas, para que sean, porque además vaya usted a saber lo que harán después, si efectivamente son máquinas que ellas aprenden, ellas se reestructuran y ellas generan nuevos conocimientos. Estaban los dos lados, y lo curioso es que tanto unos como otros reclamaron una ética. Los dos reclamaban una ética para las máquinas, unos para frenar y otros para ver cuáles son los valores que podríamos ir incluyendo en las mentes de esas máquinas. Bueno, pues desde ese punto de vista fue como nació la ética de la inteligencia artificial, como una ética aplicada más. Si siguen la trayectoria de lo que fueron las éticas aplicadas, ahora hay miríadas de éticas aplicadas. Ética de la política, ética de los medios de comunicación, ética de todo el tipo de experiencias o de esferas de la vida social. Se han creado éticas aplicadas, y eso, a mi juicio, es una excelente noticia, porque quiere decir que, a pesar de que se dice que a la gente no le interesa nada la ética, le interesa muchísimo, y le interesa en cada una de las esferas de vida social. Ética de la universidad, ética de, si ven, hay en todas las esferas, pero hay una nueva con la conferencia de Dartmouth, que es la ética de la inteligencia artificial, que es una ética aplicada más, que tiene que tener sus principios, que tiene que tener su articulación y tiene que aplicarse a la vida cotidiana, que sería lo más complicado. Efectivamente, es muy importante decir esto, porque esa ética aplicada sería una ética, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, una ética especial, no una ética de las superinteligencias, ni tampoco una ética de la inteligencia general. Como entiendo que los presentes conocen bien las distinciones entre esas tres éticas, las voy a decir muy brevemente. La ética de las superinteligencias son las que tienen una capacidad muy superior a la humana, tanto desde el punto de vista computacional como desde el punto de vista intelectual. Son superinteligencias que se pueden crear, y se dice que se pueden crear. Y si efectivamente hubiera superinteligencias, teníamos que crear una ética para ellas. Una ética para ellas, porque no sería igual que los demás tipos de éticas. Yo no sé si hay diálogo después. Si quieren, hacemos diálogo. A mí me parece que todos estos temas habría que dialogarlos, porque hay que preguntar, ¿creen que efectivamente se pueden crear esas superinteligencias y necesitaríamos una ética para ellas? ¿O más valdría emplear el dinero que se podría emplear ahí para resolver los problemas actuales que tenemos y no estar pensando en seres maravillosos, sino esperemos y vamos a ver qué es lo que da de sí el asunto, porque hay problemas demasiado grandes en la humanidad como para invertir en eso?
Sobre todo quienes hablan de las superinteligencias dicen que tenemos un deber moral, la humanidad, de crear esas superinteligencias con esa ética especial que sería la suya. El terreno de la inteligencia general, si recuerdan, sería la otra. La inteligencia general es la inteligencia humana. Los seres humanos tenemos una cosa que a mí me pareció maravilloso descubrirlo cuando empecé a leer cosas de inteligencia artificial: tenemos sentido común. Yo me acuerdo que decía, bueno, no lo ejercitamos mucho, pero tenemos la capacidad de ejercitarlo, lo que se llama el sentido común. Recuerdo un compañero que decía, la ética de Aristóteles es una ética del sentido común, con un desprecio enorme. Y el otro le decía, ¿te parece poco? El sentido común es una cosa muy valiosa, porque quiere decir que podemos discurrir sobre los distintos aspectos del mundo, tenemos una inteligencia general, podemos enfocar distintos aspectos del mundo, todos ellos, con más o menos capacidad, pero podemos enfocarlos todos, podemos entenderlos, podemos dialogar, porque tenemos un cuerpo humano. Tenemos un cuerpo humano. Y el cuerpo humano es el que nos posibilita tener y ejercer esa inteligencia general. Cosa que si no se tiene el cuerpo humano, hoy por hoy no hay inteligencia general. Y lo que están trabajando las gentes que quieren conseguir una inteligencia artificial es que esas máquinas tengan una inteligencia general como la humana. Entonces, que tengan también sentido común, que se entiendan unos con otros y que tengan capacidad de comunicarse. Porque ChatGPT no se comunica, no entiende nada, no se entera de nada. Que si no, pruébenlo. En fin, podemos poner miles de ejemplos cuando la máquina te repite otra vez, no te he entendido, dímelo otra vez. Es que desde luego no pasa el test de Turing ni de casualidad. No me voy a creer yo jamás en la vida que esto es un ser humano. Esto es una máquina que me han puesto y que efectivamente no sirve para nada, sino que la ponen para disimular. La inteligencia general es la inteligencia humana, y quienes trabajan en inteligencia artificial lo que quieren es construir máquinas que tengan una inteligencia general como la humana, que puedan tratar de todos los temas y enfocar todos los temas. Pero a mí me parece que lo interesante es recordar que lo que tenemos hoy por hoy, desde el siglo pasado, es la inteligencia especial, que es mucho más modesta. La inteligencia especial se centra solamente en un tema, en unos temas muy concretos, y ahí, por supuesto, desarrolla una capacidad computacional enorme, desarrolla una cantidad de datos enorme, y entonces puede llegar a resultados como aquel maravilloso triunfo de Deep Blue, ¿no?, frente a Kasparov. Todo el mundo dijo, Dios, ha sido derrotado el máximo exponente del ajedrez, y ha sido una máquina la que le ha derrotado. ¿A dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a que Deep Blue no sale de ahí. Si le sacan del ajedrez ya no sabe qué hacer. Ya no sabe nada, porque es una inteligencia especial para un tema concreto, para unos elementos concretos, pero no tienen ni inteligencia general, ni son capaces de dialogar, ni son capaces de comunicarse, pero eso sí, son extremadamente útiles, y por eso hay que recordar todo el tiempo que son instrumentos en nuestras manos, instrumentos que resultan enormemente útiles en cada uno de los ámbitos, y por eso creo que merece la pena, cuando lo preguntan, perder el miedo a la inteligencia artificial y decir, tranquilos, lo que tenemos en este momento es una inteligencia especial, y el marco ético que construyamos tenemos que construirlo para ella, para esa inteligencia especial, ahora. Independientemente de eso, podemos ir pensando cómo se podría hacer en el futuro si hubiera posibilidad de efectivamente introducir en los cerebros de las máquinas algún otro tipo de valores. Podemos ir haciendo intentos, pero no creo que sea un deber moral, sino que creo que el deber moral es el de crear un marco para la inteligencia especial, que sea un marco ético, de tal manera que efectivamente
esa inteligencia sirva a los seres humanos y a la naturaleza, que esté al servicio de los seres humanos y de la naturaleza, y que podemos utilizarlo para empoderar a los seres humanos, para tener una inteligencia aumentada, para mejorar la naturaleza, porque normalmente en la ética se suele entender que es un mundo de prohibiciones en el que se dice lo que no hay que hacer y no se dice lo que sí que hay que hacer. La ética es un mundo de empoderamiento de los seres humanos, de capacitación, de poder desarrollar más, y para eso se necesita un marco ético que ponga límites cuando hay que poner límites, pero que sirva para empoderar. Desde esa perspectiva es de la que yo quiero hablar de los principios éticos para la Revolución 4.0, del marco ético que tendríamos que tener en el momento actual. Y para eso creo que la Unión Europea, personalmente entiendo que lo está haciendo muy bien, porque creo que la Unión Europea lo que está intentando es, desde el principio, ir haciendo marcos éticos. Ya desde el año 18 sacó los primeros marcos éticos muy bien pensados para la inteligencia artificial y últimamente, hasta 2024, ha ido sacando los últimos principios, ya principios jurídicos. Se dice que la Unión Europea es la que se encarga de normar, de crear normas, y que quienes crean en realidad riqueza son los norteamericanos y los chinos. Y entonces que la Unión Europea se está quedando para normar, y se han visto lo que ha dicho Trump, es que no le interesa para nada este afán de regular de la Unión Europea, porque así no se avanza. Regular es mala cosa. Lo interesante es crear, y entonces tanto los americanos, norteamericanos, claro, como los chinos están intentando ir adelante y siguen con aquella máxima de más vale pedir perdón que pedir permiso. ¿Os acordáis? Nos lanzamos adelante y cuando parezca una catástrofe pedimos perdón, pero no pedimos permiso porque si no, no nos dejan seguir antes. Bueno, aquí la Unión Europea, como saben los presentes, tiene la difícil tarea de conjugar las dos cosas, de conjugar normatividad, de conjugar ética y de conseguir también seguir adelante creando y promocionando la inteligencia artificial, porque es un medio hoy en día fundamental para crear riqueza. La Unión Europea, como sabemos, se está quedando muy atrasada desde el punto de vista de la competitividad, desde el punto de vista de la creatividad, y tenemos que conjugar las dos cosas, porque desgraciadamente en este mundo, si alguien no tiene un cierto poder político y un cierto poder económico, tampoco hacen caso a sus propuestas de economía social de mercado, de tener en cuenta los derechos económicos, sociales y culturales, que yo creo que es la gran oferta de la Unión Europea. En ese sentido, creo que es una excelente noticia que la Unión Europea esté creando lo que se llama el efecto Bruselas. ¿Qué es el efecto Bruselas? Pues el afán de crear unas normas que puedan ser extensibles para toda la humanidad. El afán de crear normas universales, de que todo el mundo pueda ir creando normas, porque como es un reto global, necesitamos normas globales. Y entonces, hoy en día hay una gran cantidad de normativas de los distintos países, pero sería bueno, piensa Bruselas, que efectivamente fueran aumentando ese tipo de normas, normas éticas que redundaran en bien de la humanidad. Como se ha dicho antes, las normas de la Unión Europea son todas humanocéntricas. Humanocéntricas. No sé si la palabra está aprobada desde la Real Academia, pero el centro de las normas son los seres humanos y la protección de los seres humanos. Y eso me parece que es efectivamente una buena noticia. ¿Cuáles son las normas que se han ido creando? ¿Cuál es el marco ético en concreto que ha ido creando la Unión Europea? Pues a los presentes que trabajan en bioética les resultará perfectamente familiar, porque lo que se ha ido tomando son los famosos principios de la bioética de Beach and Childress, que no los pensaron justamente como principios de la bioética, pero han resultado ser principios de la bioética.
Entonces han sido pensados no es en ese sentido, pero se han tomado. Y efectivamente lo que se ha tomado son lo que ya conocemos, el principio de no maleficencia, de beneficencia, de autonomía y de justicia, y se han añadido también la explicabilidad y la rendición de cuentas. La explicabilidad y la rendición de cuentas. Y también de la protección de la naturaleza. Entonces serían los principios clásicos aplicados al terreno de la bioética, cada uno de los cuales lleva una gran cantidad de normatividades y de conclusiones que se pueden sacar, pero añadiendo otros que son propios de lo que sería la inteligencia artificial. Vamos pues con ellos. En principio tendríamos el principio de, podemos empezar por beneficencia o por no maleficencia. Como saben, porque aquí los presentes saben mucho de bioética, hay quienes dicen que el principio primero es primum non nocere, primero no dañar, y otros dicen el primero es el de beneficencia, porque si una actividad no beneficia a los seres humanos, ¿para qué la vamos a promocionar? Me da igual uno que otro, empezamos por el que queremos, pero yo voy a decir primero la beneficencia. ¿La inteligencia artificial beneficia a los seres humanos? Pues la respuesta es, según cómo se haga, sí y mucho. Y entonces, todo lo que sirva para beneficiar a los seres humanos y a la naturaleza, hay que asumirlo. Y es un deber moral el asumirlo, porque nos propicia una inteligencia ampliada que puede llegar a beneficiar a una gran cantidad de gentes. Yo me había sacado unos beneficios de la inteligencia artificial, por poner ejemplo. Sin duda, las nuevas tecnologías producen un buen número de beneficios que se deben aprovechar. En el momento actual hay una gran cantidad de problemas que están siendo abordados con ayuda de buenos algoritmos en el sector de la salud. Analizar los síntomas de un paciente en muy distintas modalidades de la medicina, hacer un diagnóstico y proponer un tratamiento. En la predicción climatológica, la predicción del clima, se utiliza la inteligencia artificial. En la productividad y eficiencia empresarial, las empresas están todas utilizando la inteligencia artificial para ordenarse y para hacer sus proyectos. En el ocio, en la planificación del tiempo, el ahorro de tiempo, el abaratamiento de costes, en el asesoramiento a la hora de conceder un crédito, reconocer voces humanas y leer textos, aconsejar en el ámbito agrícola. Como saben, el proceso que se sigue es la famosa minería de datos, la minería de datos, que consiste en construir un patrón que permite adivinar el comportamiento futuro, porque se dice que somos seres humanos predecibles. Tomando todos los macrodatos, como saben los presentes, hay una gran cantidad de macrodatos que se pueden utilizar para ir sacando de todos ellos un patrón que permite de alguna manera predecir qué puede ocurrir en el futuro, y entonces se puede utilizar perfectamente de forma rutinaria tanto en la investigación científica como en el mundo de los negocios. Si en cualquier actividad el hecho de que puede resultar beneficiosa es la razón por la que debe promoverse, no cabe duda de que el mundo de la industria 4.0 ha de promocionarse. A mí personalmente no cabe ninguna duda de que hay que promocionar la inteligencia artificial y además ir produciendo todo este tipo de futuros, de patrones para el futuro, porque son beneficiosos para los seres humanos. Beneficencia sí. Ahora bien, beneficencia sí, pero ¿cómo? Bueno, pues no dañando y promoviendo la autonomía y además ocupándose de la dimensión de la justicia. No dañando, lo diré después brevemente, pero me voy a concentrar un momento en el principio de autonomía, que me parece el principio clave. Yo soy kantiana, y cuando uno es kantiano no tiene más remedio que poner como clave el principio de autonomía. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Pero en este caso es muy importante el tema de la autonomía, porque recuerdo que la primera vez que hice una charla de inteligencia artificial tenía compañeros de la Universidad Politécnica
y yo dije que los sistemas llamados inteligentes eran autómatas y no eran autónomos. Y estaba un compañero de la Politécnica esperándome fuera y me dijo: no, Adela, no son autómatas, son autónomos. Y yo le dije: no, Vicent, son autómatas, no son autónomos. Claro, luego bien pensado yo pensé, autómatas tampoco son, porque los autómatas son esos muñequitos que dan un pasito, otro pasito, pero la inteligencia artificial no es autómata, y menos aún actualmente con la inteligencia artificial generativa, etcétera, no es autómata. Es verdad que no es autómata, pero tampoco es autónoma. ¿Por qué? Porque habría que entender qué quiere decir autonomía cuando nosotros nos referimos a la autonomía desde un punto de vista filosófico. La autonomía quiere decir la capacidad de proponerse metas por sí mismos, de utilizar el libre albedrío de tal manera que nos proponemos cuáles son los fines últimos, nos proponemos metas, nos proponemos fines últimos y además un punto que es fundamental: somos capaces de tomar decisiones buscando no nuestra idiosincrasia, no nuestro bien particular, sino buscando aquel bien que universalizaríamos, porque somos capaces de ir más allá de nuestro egoísmo y actuar por normas que universalizaríamos porque nos parece que son positivas para toda la humanidad. Yo creo que, como decía Darwin, lo más importante que separa a los seres humanos de los animales es el sentido moral. Y justamente este sentido moral, llevado a la autonomía, consiste en decir que somos capaces de tomar decisiones más allá de nuestro egoísmo, teniendo en cuenta el bien universal, el bien de la humanidad. Eso es propiamente la autonomía, la capacidad de decidirse por sí mismo para optar por normas que universalizaríamos porque nos parece que son buenas para toda la humanidad. Los llamados sistemas inteligentes hoy por hoy son autónomos. Se queda todo el mundo muy silencioso. No. Pero hemos encontrado una solución de compromiso, que es la que yo les voy a recordar hoy, porque muchos de los presentes ya se la saben. No son ontológicamente autónomos, no son éticamente autónomos, son solamente funcionalmente autónomos. Esa es la solución de compromiso que hemos encontrado. Son funcionalmente autónomos. El compañero Vicent, con el que yo discutía, cuando tuvimos la siguiente discusión, le dije: ¿me concedes que son funcionalmente autónomos, pero no realmente autónomos? Vale. Entonces llegamos a ese punto de encuentro, que es el más corriente hoy en día, es el que admite prácticamente todo el mundo. Las inteligencias artificiales, si se les puede llamar así, que nos podríamos llamar no sé cuánto tiempo diciendo si eso se le puede llamar inteligencia o no, pero bueno, suponiendo que aceptamos el término, no son autónomas en absoluto, porque no tienen ninguna capacidad de tomar decisiones ontológicamente, éticamente, pero funcionan como sí. Y entonces la solución que se ha encontrado es ingenieril, no ontológica. Es ingenieril, no ontológica. Con lo cual podemos utilizarlas como si fueran autónomas, pero sabiendo que no lo son en absoluto. Me parece que es muy importante tener este dato en cuenta, porque entonces hay que recordar que la inteligencia artificial son siempre instrumentos en nuestras manos, que podemos utilizar como si fueran inteligentes, podemos utilizar como si, pero tenemos que saber que no lo son, porque si realmente creyéramos que son autónomos, no podríamos estar manejándolos, utilizándolos y faltándoles al respeto todos los días. Este punto de la autonomía me parece que es un punto clave. El principio de autonomía
es uno de los principios que marcan la inteligencia artificial. Más principios porque me estoy pasando de la hora. El siguiente principio sería el de no dañar. Evidentemente se puede dañar con la inteligencia artificial, por eso hay que ir con mucho cuidado, y entonces yo me había sacado también unos cuantos posibilidades de no dañar, igual que había sacado los de sí beneficiar, que serían fundamentalmente, bueno, lo tengo más adelante, hago un inciso y entro en explicabilidad y rendición de cuentas, que había dicho que eran dos principios fundamentales. Explicabilidad y rendición de cuentas. Explicabilidad cuando se manejan los algoritmos y a partir de ahí se toman decisiones. Punto importante, los algoritmos no deciden nada, las máquinas no deciden nada. Quienes toman decisiones somos los seres humanos y eso tenemos que saberlo. La máquina te ofrece con la minería de datos una gran cantidad de soluciones que las tienes ahí servidas, pero la máquina no decide nada. Responsabilizarle a ella es verdaderamente aberrante. Ellas no deciden nada. No se le puede echar la culpa a la máquina de lo que ha pasado, sino que quien decide, entonces alguien es un juez y tiene que dar una sentencia, pronunciar una sentencia, echa mano de la minería de datos, saca una gran cantidad de posibilidades de sentencias, teniendo en cuenta las anteriores y lo que se ha podido ganar. Pero ¿quién decide la sentencia de este caso? ¿La máquina o el juez? Como no pueden hablar porque no tienen micrófono y porque esto no es dialogado, pues efectivamente quien toma la decisión es el juez. Y quien asume la responsabilidad es el juez. Mucho cuidado, las máquinas no son responsables de nada. No pueden ser responsables de nada. Por eso cuando salió de la Comisión Europea aquella idea de personas electrónicas, que fue un revuelo enorme, ¿cómo personas electrónicas? No hay personas electrónicas. Era tratar de buscar quiénes podían hacerse responsables de los daños que puede causar una máquina, porque siempre aquí hay mucho abogado, lo que les interesa a los abogados es que efectivamente haya alguien que pueda pagar los daños. Lo que les preocupa, y entonces dicen, son personas. No, es una organización, es un organismo que se hace responsable de los daños, porque la gente dice, alguien se tiene que hacer responsable y las máquinas no tienen propiedad privada. Eso es lo que decía Hegel. Cuando descubrimos la libertad, cuando nos damos cuenta de que podemos tener propiedad privada. Así de burda la cosa. Bueno, pues hay que buscar responsables y entonces la idea que ella fue, alguien tiene que pagar los daños que puedan hacer las máquinas, porque ellas no pueden pagar nada. Claro, pero esto no es ninguna tontería. No se puede responsabilizar a la máquina. Los responsables somos los seres humanos. Que esa es nuestra miseria y nuestra grandeza. Tenemos la capacidad de responder y el deber de responder de las dos cosas. No podemos culpabilizar a la máquina. En ese sentido, las máquinas no toman decisiones, las tomamos nosotros, y entonces las personas tenemos derecho a saber cuál ha sido el camino que ha ido siguiendo la máquina para dar una decisión o para tomar una decisión. ¿Cuál es el camino? ¿Qué camino se ha seguido? A una persona, por ejemplo, la despiden de su empresa. ¿Por qué? Porque han aplicado el algoritmo. La despiden de su empresa porque han aplicado el algoritmo y entonces responsabilizan al algoritmo. ¿Qué pasos se ha ido siguiendo hasta llegar ahí? Esto está pasando todos los días. ¿Qué pasos se ha ido siguiendo hasta llegar ahí? ¿Cómo hemos llegado a mí? ¿Quién ha encargado el algoritmo? Pues se les han encargado a unas empresas que son las que hacen estas tareas y entonces hay una caja negra que ni siquiera sabemos qué es lo que están decidiendo. ¿Quién está decidiendo que una persona se le dé un préstamo, que no se le dé un préstamo, que se le condene, al final se acaba responsabilizando? A mí me da muchísimo miedo esto de que
pongamos en manos de las máquinas y fiemos en los algoritmos las decisiones que somos nosotros los que hemos de tomar. Porque yo comprendo perfectamente que si un profesor está harto de corregir exámenes y le ofrecen una solución, ¿qué va a hacer? Pues aceptar la solución, porque ahorra una gran cantidad de tiempo. Y claro, cuando yo escribí mi libro de ética del consumo, me di cuenta de que todas las teorías acababan diciendo que el consumo tiene como base la comodidad. Los seres humanos al final elegimos lo que nos resulta más cómodo. Y como elegimos lo que nos resulta más cómodo, creo que hay una enorme tentación de decir, pues ya me han traído la respuesta, ¿para qué tengo que calentarme yo más la cabeza? A mí eso me da miedo porque podemos hacer un mundo absolutamente perezoso. Todo el mundo en su mente que es la justicia, que es el último principio que nos quedaba, la distribución de los bienes que proporciona la inteligencia artificial, que están muy desigualmente repartidos, cuando en realidad deberían de estar repartidos de tal manera que beneficiaran a todos los seres humanos, porque todos son afectados por ello. Entonces, las cuestiones de justicia son fundamentales. Y hay un tema que en este momento es sangrante, que es el tema del trabajo. El tema del trabajo. ¿Qué pasa con el mundo laboral? ¿Qué pasa con todas aquellas gentes que están haciendo una serie de trabajos reiterativos, que son perfectamente sustituibles, y que no tienen ellos competencias para realizar ese trabajo y llevarlo a cabo, y se van a quedar en el paro? Es uno de los temas que le preocupa enormemente a la gente. ¿Qué pasa con el mercado del trabajo? Para todo eso también está habiendo respuestas y merecería la pena trabajarlo muy, porque dicen los expertos que sí que habrá algún periodo en que las gentes que no tienen competencias digitales y que no están en ese mundillo se pueden quedar sin trabajo, sobre todo si son trabajos muy reiterativos, pero que poco a poco se irán creando nuevos trabajos y el riesgo es el de que haya trabajos de élite y trabajos de gente muy bajita, y eso hay que ir con mucho cuidado con trabajarlo bien. Es algo que viene de lejos, porque creo que podemos decir que todos los seres humanos tienen dignidad y no un simple precio, y que hay que tener en cuenta los derechos económicos, sociales y culturales. Hay que tener en cuenta que la gente tiene que poder tener un trabajo y que siempre hay trabajos que hay que llevar a cabo, y sobre todo los que son más de cercanía con los demás. Los trabajos de cercanía son trabajos que son muy importantes y bueno, podríamos hablar otro día todo lo del mundo, pero yo creo que este es el marco que se ha hecho para una inteligencia especial que es la que tenemos. Y la superinteligencia y la inteligencia general, yo diría lo que dijo Sabino Fernández Campos cuando aquello del 23F, cuando preguntaron por el general Armada y contestó: ni está ni se le espera. Yo creo que la respuesta también yo creo que ni está ni se le espera. Y no es que lo crea yo, lo crea mucha gente que es muy experta. Pero bueno, siempre queda el interrogante. Pero ahora lo que tenemos es la inteligencia especial y hay que aprovecharla, y hay que aprovecharla bien. Pues muchas gracias por la atención. Siempre. Muy bien, muchas gracias, Adela. Es una delicia esta síntesis. Vamos a pasar rápidamente, vamos un poco mal de tiempo. Entonces ahora me toca hacer de ogro, como siempre. Ahora un llamado especialmente a los moderadores que vais a participar ahora en las mesas, ser implacables con vuestros participantes, de tal manera que no acabemos a las 4 de la sesión de la mañana. O sea, esto es un sufrimiento, porque estaríamos escuchando a cada uno 2 horas, pero el tiempo es el que hay. Así que ánimo a hacer este esfuerzo de síntesis y pasamos con la primera mesa sin más dilación.